He pasado suficiente tiempo observando cómo la sociedad dice proteger a los niños mientras hace exactamente lo contrario. Lo que algunos llaman valores, otros lo llamarían herramientas cuidadosamente diseñadas para humillar. Y empiezan temprano. Tan temprano como cuando un niño expresa por primera vez una preferencia, camina de una manera diferente, habla con un tono que alguien decide que no es apropiado, o se viste de una forma que incomoda a adultos cuyo bienestar personal se ha vuelto más sagrado que el bienestar del propio niño. Estas reacciones no son aleatorias. No son instintivas. Son aprendidas. No hay ninguna razón natural por la que un adulto deba sentirse amenazado por un comportamiento infantil que no hace daño. No hay base evolutiva, ni mecanismo biológico de defensa, ni justificación científica. Solo la fría y profunda imposición de la uniformidad social, impuesta no por la ciencia sino por el miedo. Y siempre es miedo disfrazado de preocupación, represión disfrazada de protección, crueldad disfrazada de moral. He visto a niños avergonzados antes siquiera de tener edad suficiente para entender qué es la vergüenza. Se ríen de ellos por cómo se mueven. Los corrigen por cómo hablan. Los castigan por tener preferencias que no hacen daño. Todo se justifica en nombre de la crianza, la disciplina, la tradición o, peor aún, la llamada preparación para la vida. Pero lo que significa preparación en este contexto es claro: romperlos antes de que lo haga la vida. Mutilar su confianza mientras aún son lo suficientemente jóvenes como para creer que los adultos saben lo que hacen. La excusa siempre es la misma: estamos preparándolos para el mundo real. Pero si el mundo real es tan intolerante, ¿por qué no preparamos al mundo en su lugar? ¿Por qué no arreglamos lo que está roto en nuestros sistemas, nuestras expectativas, nuestras instituciones? ¿Por qué debe cambiar el niño para sobrevivir en una sociedad que ni siquiera puede mirarse a sí misma? La gente no lo dice, pero la sociedad sabe exactamente lo que está haciendo. No mejora a estos niños. No los fortalece. Los deforma internamente, a menudo de forma irreversible. Cada vez que a un niño se le dice que es demasiado, de algo, o muy poco, de otra cosa, demasiado expresivo, demasiado delicado, demasiado colorido, demasiado callado, lo que realmente se le está diciendo es: estás mal. ¿Y cuál es el propósito de ese mensaje? Borrar. Reducir. Remodelar al niño, no según su forma, sino en algo que los demás puedan mirar sin incomodarse. Que quede claro. Un niño que usa ropa brillante no es una amenaza. Un niño que habla con dulzura o alegría no es un problema. Un niño que prefiere juegos tranquilos o tiene intereses elaborados no es un defecto. Ninguna de esas cosas hace daño a nadie. Ninguna de esas diferencias lleva al colapso de la civilización. Y ninguna es contagiosa. Sin embargo, la gente las trata con más precaución que a una enfermedad. Esto es lo que realmente sucede: los adultos inseguros proyectan esa inseguridad sobre los niños. Los adultos que nunca fueron libres atacan a los niños que sí lo son. Lo hacen bajo la ilusión de estar educando, pero la realidad es mucho más fea. Lo que están haciendo es castigar la diferencia. No porque esté mal, sino porque les recuerda sus propias cadenas. Todo lo que nunca pudieron ser. No me interesan las excusas de quienes dicen que tienen buenas intenciones. Tener buenas intenciones no basta. Lo que importa son los resultados. Y los resultados son claros. Los niños que son diferentes son empujados a esconderse. A dudar. A reducirse. Y una vez que eso empieza, rara vez termina. Lo sigue en la adolescencia, en la adultez. Afecta sus relaciones, sus aspiraciones, su salud. El daño se acumula. Lo que empezó como un comentario, un castigo o una corrección, se convierte en una vida entera de vigilancia interior. Esto no es solo un problema de crianza. Es sistémico. Las escuelas participan. Los medios participan. Las instituciones religiosas participan. Gobiernos enteros construyen sus plataformas defendiendo la conformidad. Todo en nombre de la protección. Pero, ¿a quién están protegiendo exactamente? A los niños, no. Los únicos protegidos son los guardianes de un orden frágil que temen lo que no pueden controlar. Ahora quiero hablar de una de las mentiras más grandes: que existe una conexión entre cómo alguien se viste, camina, habla o se comporta y su orientación sexual. No existe tal conexión. Ninguna. No se puede determinar a quién le atrae a alguien observando cómo se expresa. Cualquiera que diga lo contrario no solo es ignorante,
está manteniendo deliberadamente una falsedad que no tiene ningún valor científico ni moral. Esto no es solo un malentendido. Es una cuestión de poder. El poder de etiquetar. El poder de excluir. El poder de avergonzar. Así que cuando un niño entra a una habitación y alguien susurra, no debería caminar así, o no debería vestirse así, lo que realmente está diciendo es, quiero que el mundo sea predecible. Quiero que la gente siga las reglas que a mí me obligaron a seguir. Quiero borrar lo que no entiendo. Eso no tiene nada que ver con el niño. Tiene todo que ver con el adulto. Ningún niño nace avergonzado. Ningún niño nace odiándose a sí mismo. Eso se enseña. Lo enseña una sociedad más preocupada por mantener su imagen que por fomentar el crecimiento real. Lo enseñan personas que confunden incomodidad con peligro, y diferencia con desviación. No es ignorancia. Dejemos de fingir que lo es. La ciencia existe. Los datos están. Los especialistas han hablado. La investigación es concluyente. Pero la verdad es que muchos adultos no quieren aprender. No quieren entender. Porque entender requeriría cambiar, cuestionarse, deshacer décadas de complicidad. Es más fácil apelar a la tradición que admitir un error. Más fácil suprimir a un niño que enfrentar los propios miedos. Y así continúa el trauma. Una sociedad que produce niños rotos cosechará, un día, las consecuencias. Y ya lo está haciendo. Epidemias de ansiedad. Depresión. Autolesiones. Alienación. Rebeldía. Disfunción social. Todo enraizado en el simple y cruel hecho de que demasiadas personas crecieron escuchando que estaban equivocadas solo por existir de una manera que incomodaba a los demás. ¿Qué se pierde cuando esto ocurre? Todo. Talentos que no se desarrollan. Pasiones que no se persiguen. Innovaciones que no se crean. Amor que no se comparte. El mundo se vuelve más pequeño, más opaco, más hostil. Las mismas personas que podrían haberlo transformado son, muchas veces, las más silenciadas. ¿Y para qué? ¿Para mantener una ilusión de orden? ¿Para un falso sentido de seguridad? ¿Para el placer fugaz de controlar a alguien más vulnerable? Eso no es protección. Es violencia. No se protege a un niño haciéndolo sentir vergüenza. No se prepara a un niño humillándolo. No se cría a un ser humano pleno controlando cómo habla, cómo juega o qué prefiere. Se cría a un niño que florece escuchándolo. Animándolo. Permitiéndole explorar quién es sin miedo. Así es como se cría a una persona segura, pero también amable, creativa, fuerte y capaz. Y a quienes afirman que este enfoque es peligroso, les pregunto, ¿dónde está el peligro? Muéstrenme los datos. Muéstrenme el daño causado por permitir que un niño se exprese libremente. No lo hay. Lo que se encontrarán es daño causado por la represión, por el castigo, por la vergüenza. Encontrarán generaciones de adultos que nunca se recuperaron de lo que les dijeron cuando eran niños. Que aún oyen esas voces en su cabeza, dudando de cada decisión, temiendo cada desviación del guión. Estoy cansado de ver cómo sacrifican a los niños en el altar de la conformidad social. Estoy cansado de la autosatisfacción de los adultos que creen que su incomodidad es más importante que el desarrollo de un niño. Estoy cansado de las instituciones que dicen preocuparse mientras imponen silencio y obediencia. Y estoy cansado de las mentiras, especialmente de la mentira de que todo esto es por el bien del niño. No. Es por la comodidad del adulto. Es por la preservación del poder. Es por el mantenimiento del control. Pero no es por el niño. Nunca lo fue. No nacemos para encajar en moldes. Nacemos con potencial. Y no les corresponde a los adultos definir cómo debe ser ese potencial. Su trabajo es apoyarlo, nutrirlo, guiarlo, no aplastarlo. Cuando se permite a los niños desarrollarse, la sociedad también se desarrolla. Pero cuando se les enseña a esconderse, a conformarse, a reprimir lo que son, entonces la sociedad se marchita. No podemos seguir perdiendo nuestro futuro por culpa del miedo y la ignorancia del pasado. Cuando la gente habla de disciplina, rara vez se refiere al autocontrol o al desarrollo ético. Lo que a menudo quieren decir es obediencia, conformidad disfrazada de madurez. Y ahí es donde todo comienza, en la expectativa de que los niños obedezcan antes de entender, se adapten antes de explorar y se callen antes de encontrar su voz. No porque eso los ayude a crecer, sino porque los vuelve más fáciles de manejar. No criamos pensadores.
Criamos intérpretes. Los niños aprenden rápido que su valor depende de que también reflejan lo que los adultos quieren ver. Algunos se vuelven muy buenos en eso. Aprenden a reprimir lo que sienten, a decir lo que se espera, a no cuestionar las reglas. Esos son los niños elogiados por portarse bien. Pero, ¿por qué se los recompensa realmente? Por desaparecer. Mientras tanto, quienes no pueden desaparecer, quienes dejan ver su verdad en cada gesto, son marcados como difíciles. Se los castiga no por hacer daño, sino por existir de manera visible. Y la sociedad no duda en recordarles, desde todos los ángulos, que su existencia es negociable. Que si no cambian, pagarán un precio. Algunos lo pagan con silencio. Otros con aislamiento. Algunos abandonándose a sí mismos solo para conseguir aprobación momentánea. Y otros lo pagan siendo expulsados, de escuelas, de hogares, de comunidades. Luego, esa misma sociedad que los destruyó los observa con desconcierto cuando crecen llenos de ira, miedo o desesperación. No finjamos que esto es accidental. Es sistemático. Hay burocracias enteras diseñadas para imponerlo. Sistemas educativos que marcan como problemas de conducta lo que en realidad es simplemente no conformarse. Estructuras familiares que priorizan la opinión de extraños por encima del bienestar de sus propios hijos. Doctrinas religiosas tergiversadas para condenar la diferencia bajo el estandarte de un orden divino. Políticos que ganan elecciones prometiendo restaurar una versión mítica del mundo donde todos sabían cuál era su lugar. Todos unidos en una misma misión, aplastar la diferencia. Y los métodos no son sutiles. Se enseñan a través del castigo, de la humillación pública y, con mayor eficacia, a través del retiro del afecto. Los niños aprenden pronto que el amor tiene condiciones. Que es algo que se gana, no que se recibe. Que la aprobación puede desaparecer con un gesto, un tono, una preferencia que a alguien no le guste. Y entonces se hacen pequeños. Se editan. Se retraen. El costo de esa retirada es incalculable. La confianza perdida en la infancia rara vez se recupera. La creatividad sofocada por la burla no regresa fácilmente. El hábito de borrarse a uno mismo, una vez aprendido, se convierte en una característica permanente de la personalidad. Y con el tiempo, la sociedad se llena de adultos que no pueden distinguir entre lo que son y lo que fueron obligados a hacer. Esos adultos repiten el proceso. Creen las mentiras que les enseñaron. Llaman tradición al trauma. Lo imponen a sus hijos. Confunden rigidez con integridad. Imponen una falsa dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto que no tiene nada que ver con la ética y todo que ver con mantener su propia comodidad. Algunos incluso se llaman a sí mismos protectores. Hablan de proteger a los niños de la confusión o la inmoralidad. Pero lo que realmente hacen es impedir la comprensión. Su objetivo no es proteger, es controlar. Es más fácil reprimir al niño que enfrentar la complejidad del mundo. Es más fácil castigar que cuestionar. Es más fácil patologizar que admitir que la sociedad está profundamente comprometida con borrar lo que no puede definir. Esta eliminación no es neutral. Es violenta. Es una guerra psicológica llevada a cabo en aulas, salas de estar, patios y parlamentos. Y sus víctimas no son solo quienes son visiblemente diferentes. También son víctimas quienes algún día podrían ser lo suficientemente valientes como para salirse del molde. Quienes siquiera consideren que puede haber otra forma de existir. La sociedad se defiende diciendo, todos tenemos que seguir las mismas reglas. Pero eso es falso. Las reglas no se aplican por igual. A algunos se les permite todo. A otros se les castiga hasta por respirar mal. Las reglas son una herramienta de imposición selectiva, diseñadas no para crear armonía, sino para imponer jerarquía. No hay nada moral en eso. No hay justicia en aplastar a alguien por cómo expresa su alegría, sus emociones o su ser, especialmente cuando esa expresión no daña a nadie. Y tenemos que dejar de fingir lo contrario. Fingir que estas diferencias son peligrosas o contagiosas es una mentira, y una muy conveniente. Permite a las personas descartar lo que las incomoda sin tener que justificarlo con pruebas. Porque no hay pruebas. Ninguna. El consenso científico lo ha dejado muy claro. La expresión personal que no causa daño no es un problema. Nunca lo ha sido. El problema es la reacción. La represión. La burla. El intento de reducir a los seres humanos a una plantilla. Y dejemos algo más claro, esos niños crecen.
Se convierten en adultos que o bien logran sanar sus heridas o sucumben a ellas. Pero esas heridas no desaparecen. Se manifiestan en el trabajo, en las relaciones, en la crianza. Se convierten en ansiedad, en perfeccionismo, en miedo al rechazo. Se convierten en hipervigilancia. Se convierten en la necesidad desesperada de encajar, incluso cuando eso mata al espíritu. Algunos logran liberarse. Pero incluso entonces, las cicatrices permanecen. Porque recuerdan la mirada de desprecio en el rostro de su madre o su padre. El silencio de un maestro. La risa de sus compañeros. Los sermones. Los castigos. El mensaje interminable de que hay algo mal en ellos. Y esa es la verdadera enfermedad. No la diferencia en sí. No la diversidad de expresión o comportamiento. Sino la obsesión social por corregir. La compulsión de castigar lo que no refleja una imagen predeterminada. Imaginemos cómo sería el mundo si esa energía se redirigiera. Si en lugar de vigilar la infancia, la protegiéramos. Si en lugar de burlarnos, animáramos. Si en lugar de etiquetar, escucháramos. Tendríamos más inventores. Más artistas. Más científicos. Más líderes. Tendríamos personas que saben quiénes son, y que nunca fueron castigadas por eso. Personas capaces de imaginar soluciones nuevas porque nunca se les enseñó a reprimir su imaginación. Personas que podrían amar sin miedo, trabajar sin vergüenza, hablar sin ensayar cada palabra para evitar el juicio. En cambio, tenemos una generación de personas que aprendieron que sus sentimientos eran incorrectos, que sus instintos eran peligrosos y que su forma de expresarse era egoísta. Una generación educada para pedir perdón por existir. Esto no es un resultado natural. Es algo diseñado. Diseñado por adultos que no pudieron con su propia complejidad y eligieron borrarla en los demás. Diseñado por instituciones que obtienen beneficios de la obediencia. Diseñado por culturas que premian la homogeneidad y castigan la diferencia. Y lo peor de todo es que se disfraza de amor. Se disfraza de cuidado. Se disfraza de preparación. Pero no es ninguna de esas cosas. Es una prisión, construida con reglas que nadie votó, impuesta por personas que tuvieron miedo de cuestionarlas, y pagada con el potencial de cada niño al que alguna vez se le dijo que actúe normal. Lo que digo no es teórico. Es visible en cada aula, en cada hogar, en cada tribunal donde se debate el futuro de un niño sin preguntarle jamás qué quiere él. Es visible en las estadísticas que ignoramos. En las vidas que nunca llegan a desplegarse por completo. La verdad es simple. El problema no son los niños. El problema es nuestro miedo. Nuestra negativa a aceptar lo que no podemos controlar. Nuestra obsesión por corregir. Y hasta que no reconozcamos eso, nada va a cambiar. Lo que la sociedad rara vez admite es que sus reglas para la infancia no se basan en la lógica ni en la evidencia, se basan en la imitación. Los adultos repiten lo que les hicieron, no porque haya funcionado, sino porque les resulta familiar. El dolor se racionaliza, la humillación se rebrandea como necesaria. Y en el momento en que alguien se atreve a cuestionar ese ciclo, lo descartan como ingenuo, radical o, peor, peligroso. La verdad es que muchos adultos temen verse reflejados en los niños que castigan. Recuerdan el terror de destacar, de ser burlados o corregidos, y en lugar de sanar esa herida, la transmiten. No porque esté bien, sino porque sobrevivieron a eso y creen que sobrevivir es prueba de que valió la pena. Pero eso no es supervivencia. Es resignación. Un niño no está supuesto a sobrevivir a su infancia. Está supuesto a vivirla. A crecer, a explorar, a equivocarse, a descubrir quién es sin la amenaza de la eliminación acechando cada palabra o movimiento. Pero en cambio, la sociedad convierte la infancia en un arma, en una actuación. ¿La recompensa para quienes se conforman? Aprobación condicional. ¿El castigo para quienes no? Rechazo, aislamiento y a veces, corrección institucionalizada. Se han construido industrias enteras sobre la premisa de que la diferencia debe ser diagnosticada. Cuando un niño actúa fuera de las expectativas, la primera pregunta no es, ¿qué necesita este niño?, sino, ¿qué tiene de malo este niño? Y así, llaman a profesionales. Se hacen evaluaciones. Se asignan etiquetas. Se proponen tratamientos. No porque el niño esté sufriendo, sino porque los adultos no toleran su incomodidad. Eso no es cuidado. Es contención. Un mecanismo pulido para reprimir lo que molesta bajo la apariencia de apoyo.
y funciona porque está incrustado en todo. Desde los libros que se asignan a los niños, hasta la formación que reciben los docentes, pasando por las políticas que enmarcan la no conformidad como trastorno. Y cuando el niño resiste, la sociedad escala. Lo avergüenza frente a sus compañeros. Llama refuerzos. Lo convierte en ejemplo. Incluso puede afirmar que su comportamiento es un riesgo para los demás, porque esa es el arma definitiva, convertir al grupo contra el individuo y disfrazarlo de protección. Pero, ¿qué es lo que realmente se protege con esta protección? No al niño. No su futuro. Se protegen las ilusiones de orden, de pureza, de simplicidad. Ilusiones que tranquilizan al adulto que no sabe lidiar con la complejidad. Que validan a las instituciones que solo sobreviven creando problemas que luego fingen resolver. Que justifican políticas no basadas en ciencia, sino en paranoia. Y el costo siempre es el mismo, lo paga el niño. No una vez, sino el resto de su vida. Porque una vez que un niño interioriza que está mal solo por ser diferente, esa creencia se convierte en un parásito. Se instala profundamente en la mente. Modifica cómo toma decisiones, cómo se relaciona, cómo percibe su propio valor. Años después, esos mismos niños, ya adultos, acuden a terapia no porque estén inestables, sino porque les enseñaron a odiar las partes de sí mismos que los hacían humanos. Y los terapeutas, médicos y mentores que realmente se preocupan dedican su vida a reparar un daño que nunca debió haber ocurrido.